Bueno, muy buen día a todos. Gracias por conectarse a esta conferencia. Vamos a estar dando inicio el día de hoy a la conferencia titulada Drizzle Biodots, una introducción de la producción de proteínas antifúngicas en spray, que está a cargo del expositor Luigi Alfonso Cabrera. Luigi es actualmente estudiante de cuarto año de Ingeniería en Biotecnología Industrial en la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una trayectoria que realmente pues tiene es muy prometedora, y creo que Luigi, como parte o representando a uno de los equipos que pues participaron en el iGEM Design League, nos va a contar de qué se trata este proyecto, y nos va a contar todos los detalles que en conjunto este equipo desarrolló para participar en esa competencia internacional de biotecnología. Creo muy importante este espacio que damos para que también pues las jóvenes talentos y promesas que hay en el área de biotecnología localmente puedan contarnos sus proyectos y en lo que están trabajando, y de esa manera pues creo que la charla del día de hoy nos puede servir mucho precisamente para ver esas nuevas ideas, esas nuevas mentes que nos van a venir y que son el futuro realmente de la biotecnología en Guatemala. Entonces, Luigi, el espacio es todo tuyo y pues adelante. Muchas gracias por la presentación, Luis. Es un honor para mí pues, haber recibido la invitación para formar parte del Congreso. Y cabal, entonces quería hablarles un poquito del proyecto que estábamos trabajando para la competencia de iGEM. Entonces se titula Trace Biodots, un doctor de producción de proteínas antifúngicas en spray. Y les voy a contar un poquito más sobre ello. Entonces les voy a presentar básicamente nuestro equipo. Somos los que conformamos, pues los que participamos en la competencia. Hablarles un poco de la problemática que queríamos resolver en la competencia, la solución propuesta, que es algo bien interesante, y un espacio para dudas. Entonces, nuestro equipo se llama Ictan Canec, y básicamente somos miembros, o sea, todos los miembros somos estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, y lo que quisimos hacer es formar un grupo para llevar la biología sintética y biotecnología a los guatemaltecos. La biología sintética es un campo bien nuevo, bien amplio, y realmente en Guatemala está muy poco desarrollado. Entonces nosotros queremos como dar ese primer paso para mostrarle a la gente todos los beneficios que tiene, y, y que Guate pueda crecer en este ámbito. Y además, como parte de la competencia de iGEM, queremos confrontar un problema cotidiano del país. Entonces, en la competencia en la que nosotros participamos es iGEM Design League. Esta se enfoca básicamente en el diseño, tanto como del constructo que va a consistir en la modificación genética, como en todo el procedimiento para probarlo y ver que sí es funcional. Pues aquí estamos el equipo en la universidad, y aquí estamos parte del equipo representando a Guatemala en Cancún, que fue donde se hizo como que parte de la premiación. En este año la premiación se hizo como que por sectores. Entonces Latinoamérica se hizo en Cancún, hubo sedes en China, en Francia, en India. Entonces este año fue como en diferentes partes del mundo. Y básicamente iGEM es una organización que es independiente, sin fines de lucro, y lo que se dedica es a la biología sintética, educación y competencia. Y lo que busca es promover la biología sintética en diferentes lugares. Entonces le da a los estudiantes la oportunidad de empujar los límites de la biología sintética, y lo que hace es que quiere que uno aborde problemas cotidianos en su región. Entonces, cada año casi 6.000 estudiantes universitarios pues trabajan en conjunto en el Jamboree Gigante Anual, que como les decía, este año fue como por sedes, pero normalmente es en un solo lugar donde llega todas las personas del mundo a compartir sus ideas y donde se da la premiación. Entonces, lo que quisimos resolver nosotros como parte del concurso es el tratamiento de hongos fitopatógenos. Básicamente, estos hongos son organismos eucariotas que van a producir esporas, y así es como se van a ir reproduciendo. Suelen ser filamentosos, ramificados, y contienen paredes celulares compuestas de quitina, glucanos, glucoproteínas. Entonces, el problema de estos hongos es que se suelen alimentar organismos fotosintéticos como las plantas, y al hacerlo se vuelven una plaga que van a afectar a los cultivos. Y de hecho, el 15% de las pérdidas de cultivos son causadas por enfermedades, y el 75% de estas enfermedades son causadas por hongos. Entonces, lo que quisimos hacer nosotros es tratar estos hongos, y especialmente nos quisimos enfocar en la roya del café. Su nombre científico es Emileia bastatrix, y este hongo representa pérdidas de hasta $2.000 millones anuales a nivel mundial.
Entonces, básicamente como infecta es que se adhiere a la planta sus esporas, luego estas germinan, empiezan a generarse las hifas que penetran, digamos, toda la planta y ya se da la colonización intracelular. Entonces, en este paso de la colonización es cuando ya crece el micelio en toda la hoja y son esas características como polvillo amarillo, que básicamente es el micelio del hongo. Y lo que hace ese micelio es que al empezar a crecer en las hojas causa una desfoliación y entonces al perder hojas la planta pues va a disminuir su productividad. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es combatir este hongo, ya que ya se han hecho como diferentes tratamientos pero que no han sido tan efectivos y que pueden causar problemas ambientales. Uno de ellos es el uso excesivo de fungicidas químicos. Entonces estos fungicidas al aplicarse pues como que en todo el campo pueden generar contaminación por ser productos químicos y además pueden afectar a los hongos benéficos. Otras alternativas que se han hecho es una modificación genética de la planta, pero se han usado técnicas complejas. Por ejemplo, se ha usado Agrobacterium, la cual modifica la planta desde pequeño, digamos, se modifica un callo, luego ya esta se crece en un cultivo celular, esa planta empieza a desarrollarse, y ya después se puede propagar en el campo, entonces es un proceso muy largo y costoso. De igual forma, al usar biolística, pues es un proceso que requiere mucho control en instalaciones adecuadas y normalmente suele ser costoso. Además, no se suele aplicar en campo. Entonces, dada esta difícil aplicación, nosotros quisimos como implementar un nuevo método para facilitar la aplicación, pues para facilitar como que la modificación de estas plantas. Entonces, lo que quisimos hacer es proponer un tratamiento para cultivos infectados de café con este hongo, al usar proteínas antifúngicas y las quisimos expresar mediante la transformación en planta con nanopartículas de carbono en spray. Básicamente esto de transformación en planta es que queríamos aplicar el producto ya en las plantas que están sembradas y no modificarlas en laboratorio y luego propagarlas, sino que ya en los campos aplicarlas y ahí dar la modificación como si fuera un fungicida, digamos. Entonces, para hablar un poquito de estos conceptos, las proteínas antifúngicas son proteínas o biomoléculas que son secretadas por diferentes organismos. Entonces, esto ya son como algo natural. Es una defensa contra estos tipos de hongos y lo secretan plantas, hongos, filamentosos, bacterias, insectos y animales y lo hacen para combatir contaminaciones e infecciones por estos hongos. Entonces, los mecanismos de acción básicamente degradan la pared celular, causan poros, inhiben procesos metabólicos o el crecimiento del hongo como tal. Y algo característico de estas proteínas es que tienen una alta actividad a bajas concentraciones. Entonces la planta no necesita expresar demasiada proteína para combatir al hongo. Estas son resistentes al calor. Entonces, digamos, en zonas donde hay mucho calor, pues no se van a degradar tan fácil. Son resistentes a pH y a proteasas. Entonces, esto pues nos llevó a escoger este tipo de proteínas para que las plantas las expresen por sí mismas y que ellas combatan al hongo. Entonces, eso ya se ha usado en las modificaciones que les mencionaba, con Agrobacterium o biolística. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros era hacer la modificación ya en campo, y para ello vamos a usar los carbon dots. Esos carbon dots son nanopartículas de carbono que son sintetizadas a partir de materiales orgánicos. Entonces, básicamente es como que un polímero, mediante métodos pues, químicos y físicos, se forman estas nanopartículas y estas nos van a permitir hacer la modificación genética. Entonces, ellas ya se han usado para biomonitoreo, fotocatálisis, detección de diferentes enfermedades en la planta, entrega de drogas y genes, que es lo que queríamos aprovechar nosotros. Una característica de los carbon dots es que son biocompatibles. Entonces pueden entrar por la planta y esta no representa un impedimento para dejarlos ingresar. Además tienen poca toxicidad, tanto para las plantas como para las personas que serían quienes aplicaran el producto. Entre otros beneficios para la planta es que van a mejorar la elongación del tallo de la raíz. Entonces, además de ayudar en la modificación genética, mejora el crecimiento. Van a mejorar la fotosíntesis, ya que estos pueden actuar como dadores y aceptores de electrones. Van a mejorar la nutrición de la planta, tanto porque son buenos, van a permitir la absorción de agua, y además estos pueden ser asimilados por la planta como fuente de carbono. Y poseen actividad antibacterial, ya que se ha demostrado que pues atacan bacterias, pues impiden el crecimiento de bacterias que son patógenas para las plantas. Entonces, básicamente, estos carbonos se representarían como este punto azul,
Y lo que se hace para la modificación genética es que se funcionalizan con un polímero que le va a dar una carga positiva. Entonces, algunos polímeros que se han usado son quitosano, PAMAM, PEI, aminoácidos cargados positivamente, PLL y poliaminas. Nosotros íbamos a usar PEI. Entonces, básicamente, se le da esta carga positiva con este polímero. Esta funcionalización lo hace más compatible para que ingrese a las células y al darle una carga positiva nos va a permitir, mediante uniones electrostáticas, unirlos a los plásmidos, que es los que van a llevar los genes. Entonces, como los plásmidos, al ser ADN, tienen carga negativa por sus grupos fosfato, estos se van a unir y van a permitir llevarlos hacia la planta. Entonces, el plásmido que nosotros íbamos a introducir en la planta era pues el vector utilizado es el plásmido binario pCambio 2301. Y nosotros escogimos este plásmido básicamente porque en su secuencia ya contenía el gen GUS, que es un gen que nos va a permitir confirmar la expresión del plásmido en las plantas, ya que mediante tensiones histoquímicas pues se forma un color azul. Además tiene resistencia a cannabicina y esto nos va a ayudar a escoger a las bacterias transformadas porque este plásmido hay que reproducirlo en masa. Y tiene su sitio de clonación múltiple, que es donde vamos a insertar los genes de interés. Y básicamente lo que insertamos nosotros, pues se observa acá, pero es toda esta región. Básicamente es el promotor CAMB35S, que es un promotor constitutivo. Esto quiere decir que va a hacer que se exprese constantemente la proteína. Y es un promotor del virus de mosaico de la coliflor. Luego va un péptido de señal. Luego va la proteína beta-1,3-glucanasa. Entonces, esta proteína lo que hace es que va a degradar el beta-1,3-glucano de la pared celular del hongo. Entonces, así es como va a atacar la misma planta al hongo. Luego va un terminador NOS, que es de la nopalina sintasa. Y se usa el mismo sistema, pero para otra proteína, que es una quitinasa, que básicamente lo que va a hacer es degradar la quitina de la pared celular del hongo. Entonces, estas dos proteínas actúan de forma sinérgica para combatir la infección. Y entonces, algo que vale la pena resaltar es que se agregaron los péptidos de señal. Esto fue una mejora que se hizo el proyecto. Y básicamente los péptidos de señal van a permitir expresar las proteínas. Porque si no, las proteínas se van a quedar adentro de la planta, adentro de la célula. Y lo que nosotros queremos es que sean excretadas de la célula para que puedan atacar al hongo. Entonces, estos péptidos de señal son secuencias cortas de aminoácidos que van a reconocer las células de las plantas para saber que esta proteína tiene que ser excretada. Entonces, estos péptidos van adelante, digamos, de la proteína que es funcional, son reconocidos por la célula, luego ya se cortan y ya pues para reconocer que la proteína tiene que ser excretada y ya luego se excreta la proteína. Entonces, luego de buscar, digamos, se escogió un péptido de señal específico para la planta del café, específico para la beta-1,3-glucanasa y uno de péptido de señal específico para la quitinasa. Solo que, digamos, la beta-1,3-glucanasa y la quitinasa no eran propias del café, sino que eran de un hongo, de Trichoderma viride, para evitar que haya como que una resistencia de la planta, de la roya a estas proteínas que ya tenía el café. Entonces, ya que tenemos diseñado todo el plásmido, el siguiente paso es reproducirlo y expresarlo en masa. Entonces, para ensamblar todas estas partes, decidimos usar el método de Gibson Assembly. Y básicamente este método permite insertar diferentes partes en un solo plásmido, en una sola reacción. Y se basa en la unión de extremos que se sobreponen entre sí. Entonces, esos extremos son homólogos y esos extremos se agregan a las diferentes partes mediante una reacción de PCR. Y básicamente, al tener esos extremos, ya se pueden unir como las diferentes partes del plasma. Y ya que insertamos nuestras partes y está el plásmido ensamblado, es necesario introducirlo en E. coli para pues, hacer una producción en masa. Entonces, esa transformación se iba a hacer mediante electroporación para volver a las células competentes y que entraran los plásmidos adentro de ellas. Luego era importante seleccionar las células transformadas y eso se iba a hacer por Blue White Screening, que básicamente es una técnica que permite detectar colonias transformadas o no. Entonces, si se dan cuenta, en el plasmio había un operón laxeta, entonces al introducir los genes ahí, si se introducen correctamente, se daña ese operón y entonces la bacteria no va a poder expresar, pues no va a poder metabolizar lactosa.
Entonces, cuando eso sucede, las colonias se vuelven blancas, y cuando no se introdujo ahí son azules. Entonces se seleccionan las colonias blancas. Y además la resistencia a canamicina pues, nos va a permitir saber si el plasmio se introdujo, porque si entró el plasmio hay resistencia y las bacterias van a poder crecer. Entonces, al seleccionar las bacterias adecuadas, ya es necesario producirlas en masa. Entonces, eso ya se va a hacer en un bioreactor al controlar condiciones de pH, temperatura y tiempos para producción de plasmio. Luego ya se separa la biomasa y mediante extracción alcalina ya se separan los plásmidos para poder aislarlos. Y mediante centrifugación y precipitación con etanol, entonces ya se guarda en buffer TE, y al tener los plásmidos pues ya están listos para aplicarlos. Pero para hacer la aplicación necesitamos los carbonos, que son los que los van a llevar a las células. Y nosotros, para favorecer una economía circular, queríamos sintetizar los carbonos a partir de granos de café que son desperdiciados. Pues básicamente los granos pasan por un proceso de molienda, se secan, les agrega hidracina, pasan por un baño ultrasónico y un proceso hidrotérmico, que es el que ya nos empieza a formar los carbonos. Luego ya pasa por filtraciones y diálisis, y luego ya se funcionalizan con el polímero que les decía, que en este caso es PEI, para darle la carga positiva. Entonces, ya que tenemos los carbonos sintetizados, ya se unen con los plásmidos en una solución que va a estar en el buffer TE. Entonces, ese buffer básicamente va a evitar que se dañen los plásmidos. Y la forma en la que funcionaría, pues nosotros la aplicación la queríamos hacer, digamos, en un producto en spray, y ya como a mayor escala, aplicarlo como en sistemas de fertirriego, como si fuera un fertilizante, para aplicarlo en general. ¿Y cómo funcionarían? Es que los carbonos con su carga positiva se van a unir a los plásmidos, pues que tienen carga negativa. Aquí están separados, pero realmente se unen desde el inicio, desde la solución. Luego estos ya entran por los estomas de la planta, ya que son reconocidos como una fuente de carbono. Ya que entran por los estomas, ya pasan la pared celular por difusión, por ello también es importante que esto tenga un tamaño menor a los 10 nanómetros. Y luego entran a la célula, pues a la membrana plasmática mediante endocitosis. Y esto es favorecido por la carga positiva de los carbonos. Entonces la célula lo reconoce, forma las vesículas y ya entran los carbonos junto con los plásmidos. Luego estas endocitosis estas vesículas eh, sufren de lisis, ya se abren y entonces ya liberan a los carbonos junto con los plásmidos. Y ya el plásmido, gracias a su carga negativa, puede entrar al núcleo, y ya en el núcleo ya puede ser, transcrito gracias a la maquinaria celular, y ya expresar las proteínas antifúngicas que gracias al péptido de señal van a poder salir y combatir la infección del hongo. Y el carbono, como les dije, puede ser asimilado por la planta y darle beneficios extra. ¿Y cómo queríamos verificar esto? Básicamente los carbon dots también se conocen como quantum dots. Estas nanopartículas de por sí ya tienen fotobioluminiscencia. Entonces, ellas mismas ya emiten luminiscencia, y lo que se ha hecho es que se verifica, digamos, que ya están en las células. Entonces, mediante análisis de fotobioluminiscencia, se va a identificar si los carbonos pudieron ingresar a las plantas. Y pues básicamente se observaría así. Luego, para verificar que el carbono llevó al plásmido y que el plásmido se está expresando en la planta, se va a usar el ensayo Gus, que era gracias al gen que les decía que tenía el plásmido, el vector original utilizado. Y esta proteína lo que hace es que es una beta-glucuronidasa, y mediante un ensayo esta produce un compuesto de color azul. Entonces, mediante tinciones se puede observar si la planta expresa este color azul, es porque sí se logró introducir el plásmido. Y esto se usa porque las plantas no suelen expresar esta proteína, sino que es una proteína bacteriana. Entonces nos da una buena confirmación. Y además de que saber que sí se expresó el plásmido, además que se introdujo el plásmido, era importante saber que se estaban expresando las proteínas antifúngicas deseadas, que era la glucanasa y la quitinasa. Entonces, para ellos iba a ser un ensayo de Western blot, que básicamente es extraer las proteínas, separarlas por electroforesis, ya por tamaño, y luego ya se pasan a un medio donde se van a ser reconocidas por anticuerpos. Y los anticuerpos van a generar una reacción y van a mostrar si la proteína se expresó o no. Y finalmente,
era importante determinar si el método funcionaba o no, entonces se iban a hacer pruebas en las plantas, ya con el hongo para ver si lograban infección. Entonces, todo esto es parte de diseño. Como les decía, el proyecto no se ha llevado a cabo de forma física, no se han hecho los experimentos, porque para la competencia en la que participamos solo era el diseño, entonces era plantear todo para ya luego pues tener como bien las bases para llevar un diseño adecuado. Y básicamente ese era el proyecto, eso era lo que diseñamos. Y estas son algunas referencias. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. Por el momento en el chat solamente tenemos cuál es el costo y dosis por manzana o hectárea. Ya. Como les decía, como aún no se ha llevado a cabo el proyecto, realmente habría que hacer una determinación de los costos, ya probando, digamos, en cuánto va a salir la síntesis de los carbonos. Lo queríamos hacer a partir de residuos, entonces eso va a disminuir el costo. Igual los plásmidos los queríamos producir, digamos, ya nosotros en un bioreactor, entonces para disminuir los costos, pero aún no tenemos el dato de a cuánto ascendería el monto. Ajá, y la dosis, también por eso queríamos hacer las pruebas en planta, para determinar cuánto tendríamos que agregar. Teníamos una concentración basada en un paper, que lo que ellos hacían era modificar la planta, pero solo para que expresara la proteína fluorescente verde, pero no estas proteínas antifúngicas. Entonces queríamos hacer luego estas pruebas para determinar ya cuál sería la dosis óptima para una planta, y entonces eso ya propagarlo para hacerlo por hectárea. Gracias. Andrea Cabarros pregunta, ¿hay posibilidades de llevar a cabo el proyecto en Guatemala? Sí, la verdad sí, y de hecho el proyecto fue pensado para llevar a cabo en Guatemala, porque parte de la competencia era resolver una problemática local. Entonces, por eso quisimos desarrollar en parte la roya del café, porque es un problema realmente importante en Guatemala. Y entonces todo el diseño se hizo para que el producto fuera fácil de aplicar en las plantaciones de acá. Y por eso se quería aplicar como que fuera un spray, eh, como si fuera cualquier pues, fertilizante o pesticida químico. Entonces, sí, o sea, el proyecto fue diseñado para llevarlo a cabo en Guatemala. Ya solo sería hacer las pruebas para sintetizar los carbonos y pues unir el plasmio y verificar que se da una transformación adecuada. Gracias. También nos pregunta Gustavo, ¿cómo fue que lograron participar en el IGEM? Pues fue hablando con el grupo, realmente nos hicieron la invitación como parte del departamento y ya hicimos la inscripción. Entonces, digamos, en internet está como que todos los requisitos, entonces uno ya hace la inscripción eh, y digamos, en nuestro caso, que era Design League, era, digamos, en internet está todo, entonces básicamente era llenar los datos, llenar formularios, poner información de los miembros, y hay una serie de pasos que hay que cumplir para las medallas, o digamos los requisitos para tener ciertas premiaciones. Entonces ya a lo largo de la competencia se van entregando diferentes requerimientos, pero digamos se puede inscribir cualquier equipo eh, que pues cumpla con todos los requisitos que ellos piden. Muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas que colocaron. Gracias, Luigi, por tu presentación. Y gracias a todos los participantes. Agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos que nos acompañen en la siguiente reunión que ya va a empezar en un par de minutos. Muchísimas gracias. De nada, un gusto.